El número de espectadores que fueron a ver anoche a nuestra vicepresidenta y futura presidenta del país, Kamala Harris, en Washington, D.C., rompe récord histórico. Más de 75,000 personas, escuchen bien, más de 75,000 personas se reunieron en Washington, D.C. para escuchar este discurso de cierre de Kamala Harris en el mismo lugar, de hecho, donde el convicto y fallido expresidente Trump, enero 6 del 2021, instó y asistió a la insurrección de ese día, con el único objetivo de detener la certificación del colegio electoral que le daba la victoria no solamente al presidente Biden, sino también a Kamala Harris y los demócratas. ¿Qué diferencia, no? Gran diferencia, en el mismo lugar, pero dos discursos muy, pero muy diferentes. De hecho, así recibieron anoche a Kamala Harris en este discurso. Please welcome Vice President of the United States, Kamala Harris. Qué contraste, ¿no? Tan inmenso entre el discurso de clausura del convicto y fallido expresidente Trump este pasado domingo en el Madison Square Garden de New York, donde fue un desfile de racismo, y lo que vamos a ver a continuación. Kamala Harris hablando de cómo sus políticas van a beneficiar aún más a los estadounidenses. Habla de libertad, habla de preservar la democracia de este país. Esto y mucho más lo veremos a continuación. Saludos, amigas y amigos, especialmente los miembros del canal que hacen posible este contenido. Si tú también nos quieres ayudar, suscríbete, comparte, danos like y lo más importante, activa la campanita para que no te pierdas nuestros videos. Qué contraste, ¿no? Tan grande entre el discurso de clausura de Trump, como dije anteriormente este pasado domingo, con el de Kamala Harris. Por un lado, Trump y demás republicanos trumpistas solo ofrecen caos, odio, división, racismo, etc. Por otro lado, Harris ofrece libertad, democracia, mejoras para el pueblo estadounidense, etc. Harris dice que es tiempo de dejar atrás el drama, refiriéndose al caos que vivimos todos los días por culpa del convicto y fallido expresidente Trump, y que ella, esto es lo más importante, está lista para ser la nueva líder de los Estados Unidos. It is time to stop pointing fingers. We have to stop pointing fingers and start locking arms. It is time to turn the page on the drama and the conflict, the fear and division. It is time for a new generation of leadership in America. And I am ready to offer that leadership as the next President of the United States of America. Harris nos recuerda que Trump es el candidato de la retaliación, de la venganza, quien quiere mandar a prisión a sus oponentes políticos. Como todo un aprendiz de dictador, él quiere utilizar el ejército para ir detrás de sus oponentes políticos. En cambio, Harris tiene una lista de programas y beneficios para la clase trabajadora. Escuchemos lo que dice. On day one, if elected, Donald Trump would walk into that office with an enemies list. When elected, I will walk in with a to-do list. Full of priorities of what I will get done for the American people. And I will work with everyone, Democrats, Republicans, and independents, to help Americans who are working hard and still struggling to get ahead. I have been honored to serve as Joe Biden's vice president. But I will bring my own experiences and ideas to the Oval Office. My presidency will be different because the challenges we face are different. Our top priority as a nation 4 years ago was to end the pandemic and rescue the economy. Now, our biggest challenge is to lower costs,
costs that were rising even before the pandemic and that are still too high. Donald Trump's answer to you is the same as it was the last time. Another $1 trillion in tax cuts for billionaires and big corporations. And this time, he will pay for it with a 20% national sales tax on everything you buy that is imported. Think about it. Clothes, food, toys, cell phones. A Trump sales tax that would cost the average family nearly $4,000 more a year. And on top of that, you will pay even more if Donald Trump finally gets his way and repeals the Affordable Care Act, which would throw millions of Americans off their health insurance and take us back to when insurance companies had the power to deny people with pre-existing conditions. Well, we are not going back. We are not going back. We are not going back. Y mira, más de 20 economistas premio Nobel han dicho que las políticas económicas que está planteando el convicto y fallido expresidente Trump aumentarán el costo de los productos que compramos todos los días a mucho dinero. Cerca de $4,000 extra tendrán que pagar a las familias acá en los Estados Unidos si se implementan todos estos aranceles que propone el convicto y fallido expresidente Trump. Harris también habla de traer políticas pragmáticas para el beneficio de los estadounidenses y que ella traerá a la mesa de negociación incluso a sus oponentes políticos. Sin dudas, una líder. Así hablan los líderes. And here is my pledge to you. I pledge to seek common ground and common sense solutions to make your life better. I am not looking to score political points. I am looking to make progress. I pledge to listen to experts, to those who will be impacted by the decisions I make, and to people who disagree with me. Unlike Donald Trump, I don't believe people who disagree with me are the enemy. He wants to put them in jail. I'll give them a seat at the table. Pledge to be a president for all Americans. Una presidenta para todos los Estados Unidos. Y como toda una fiscal, Harris combatirá a las grandes corporaciones que han subido los precios de los alimentos, a pesar de que la inflación actualmente está al 2,4%, cerca del objetivo del Banco Federal, que es 2%. ¿Por qué razón los productos todavía están caros? Esa es la avaricia corporativa que existe acá en los Estados Unidos. I will enact the first ever federal ban on price gouging on groceries. Cap the price of insulin and limit out-of-pocket prescription costs for all Americans. I will fight to make sure that hardworking Americans can actually afford a place to live. I'll never forget how our mother saved up and how excited she was when she could finally afford to buy our first home. I remember how excited she was. And I know that owning a home is not only a measure of financial security, it's about the pride of your hard work. And as president, I will fight to help first-time home buyers with your down payment, take on the companies that are jacking up rents, and build millions of new homes. For years, we have heard excuses about why America can't build enough housing. Enough with the excuses. I'm going to cut the red tape and work with the private sector and local governments to speed up building and get it done. Y esta es una de las propuestas más importantes de la campaña de Kamala Harris, el crédito tributario para los niños de $6,000 para padres con niños recién nacidos y la ayuda del Medicare para el cuidado de nuestros ancianos que merecen tener un cuidado digno. Recordemos que una de las primeras políticas del presidente Biden y Kamala Harris cuando llegaron al poder fue el American Rescue Plan,
Dentro del American Rescue Plan había un crédito tributario para los niños que sacó a más de 3 millones de niños de la pobreza acá en los Estados Unidos. Escuchemos lo que dice Harris. So I'll fight for a child tax credit to save them some money, which will also lift American children out of poverty. I'll work to lower the cost of childcare, which is out of reach for too many working families today. And for too many people in the sandwich generation who are raising young children and taking care of a parent, juggling all of it is extremely difficult. You know, I took care of my mother when she got sick, cooking food that she had a taste for, finding clothes that would not irritate her skin. And understand, as I do, that caregiving is about dignity. So we're going to change the approach and allow Medicare to cover the cost of home care so seniors can get the help and care they need in their own homes. Y en el tema de los derechos reproductivos de las mujeres, todos estamos de acuerdo que la razón por la cual hoy día millones de mujeres se les ha arrebatado estos derechos tan fundamentales, como por ejemplo aquí en Texas y demás estados donde los republicanos tienen el control, es culpa de Trump. Es culpa de Trump. Pero Harris restablecerá ese derecho de las mujeres y ella lo dice en este próximo clip. And I believe in the fundamental freedom of Americans to make decisions about their own bodies and not have their government tell them what to do. I will fight to restore what Donald Trump and his hand-selected Supreme Court justices took away from the women of America. That today, 1 in 3 women in America, think about it, 1 in 3 women in America lives in a state with a Trump abortion ban. Many with no exceptions even for rape and incest. The idea that a woman who survives a crime of a violation to her body should not have the authority to make a decision about what happens to her body next, that is immoral. That is immoral. And Trump's not done. He would ban abortion nationwide, restrict access to birth control and put IVF treatments at risk, and force states to monitor women's pregnancies. Just Google Project 2025 and read the plans for yourself. And look, I think we all know one does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to simply agree the government should not be telling her what to do with her body. Exactamente, los republicanos trumpistas hablan de que ellos quieren gobiernos pequeños, pero se meten hasta en la vida privada de las mujeres. Eso no es gobierno pequeño. Acá los únicos que estamos de acuerdo con gobiernos pequeños somos los demócratas. Acá los únicos que estamos de acuerdo con las libertades individuales somos los demócratas. Acá los únicos que estamos de acuerdo con el libre mercado, el capitalismo, que es el sistema económico de este país, somos los demócratas. Y en el tema de inmigración, por último, cada vez que escucho a alguien decir que los dos partidos son iguales, creando esta falsa equivalencia, les recuerdo, amigas y amigos, que los únicos que siempre han apoyado una reforma migratoria en los Estados Unidos son los demócratas. Por ejemplo, hace un par de meses atrás el presidente Biden firmó una ley ejecutiva para reunificar las familias mixtas. Estas son las familias en las que uno de los padres es indocumentado, ¿verdad? Esto demuestra, en primer lugar, la compasión. En segundo lugar, el sentido familiar que tienen los demócratas. Bueno, ¿qué hicieron los republicanos trumpistas una vez que Biden firmó esta ley o esta orden ejecutiva? Bueno, están bloqueando esta orden en varias cortes de los Estados Unidos. Pero bueno, Harris ahora habla de que sí, tenemos que cuidar nuestras fronteras, pero también tenemos que buscar un camino a la residencia para millones de indocumentados en el país. Escuchemos lo que dice Kamala Harris.
Politicians have got to stop treating immigration as an issue to scare up votes in an election, and instead treat it as the serious challenge that it is that we must finally come together to solve. I will work with Democrats and Republicans to sign into law the border security bill that Donald Trump killed. When I was Attorney General of a border state, I saw the chaos and violence caused by transnational criminal organizations that I took on. And when I am president, we will quickly remove those who arrive here unlawfully, prosecute the cartels, and give Border Patrol the support they so desperately need. At the same time, we must acknowledge we are a nation of immigrants. And I will work with Congress to pass immigration reform, including an earned path to citizenship for hardworking immigrants like farm workers and our dreamers. Amigas y amigos, esto está claro. Aquí la única que demuestra el temperamento, el carácter del líder es Kamala Harris. Además, ella tiene un plan para el pueblo estadounidense, para la clase trabajadora. ¿Qué tiene el convicto criminal? Caos, odio, división y más impuestos para nosotros, aumentando los costos de los productos que compramos todos los días. Ya yo voté la semana pasada por Kamala Harris, Tim Walz y los demócratas. Si tú lo hiciste también o estás planeando hacerlo, déjamelo saber en los comentarios, especialmente si votas por Kamala Harris, Tim Walz y los demócratas. Si votas por el otro tipo, por el convicto criminal, abusador sexual de mujer, no te quiero ver ni en los comentarios, porque recuerden, ya yo lo dije hace un par de días atrás, yo no siento ningún respeto por ustedes. Solamente les pido a los que votan por Kamala Harris, Tim Walz y los demócratas, no importa si son demócratas, independientes, republicanos, de la coalición de Kamala Harris. Quiero ver sus comentarios si están de acuerdo conmigo. Y antes que te vayas, no te olvides seguirnos y compartir este contenido para que más personas se enteren. Gracias.